Hola, yo soy Samuel y estás escuchando Fundamental. Actualmente vivimos un momento de profundos cambios, guerras, pandemias y luchas de poder, tanto culturales como políticas. En este gran puzzle internacional, la comunidad evangélica es una pieza clave. Esta comunidad no surgió de la nada. Los evangélicos en los Estados Unidos son el resultado de una larga historia, con raíces hasta en Europa. En el programa de hoy, contamos con un invitado de lujo, con quien vamos a analizar este contexto en profundidad. Daniel Martín Menjón es historiador, especializado en la historia militar, la evolución del pensamiento estratégico y la política internacional. Docente en CDGIS, también es fundador de la publicación Instituto Symposium. El propósito de esta publicación es propiciar el pensamiento y el diálogo en términos de derechos humanos, con un enfoque en la igualdad como un referente de la democracia. Daniel, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Cuéntanos un poco, Daniel, ¿qué estudiaste? Pues mira, soy historiador y me especialicé alrededor de campos como la historia militar, la estrategia y la evolución del pensamiento estratégico, además de la geopolítica, relaciones internacionales, aspectos relacionados con inteligencia humana, etc. Actualmente trabajo como docente en CDGIS, que es un centro de estudios orientado hacia los estudios de defensa, seguridad, geopolítica, etc. Y allí imparto 2 cursos que estudian la forma en que se organiza una transición de hegemonía y su competencia. Trabajo para ello con el conflicto que enfrentó Esparta y Atenas en la guerra del Peloponeso, y con mis alumnos lo aplicamos a diferentes momentos históricos. Vale, pues muy bien, justamente es interesante para el tema que nos ocupa hoy. Pues entonces, mi siguiente pregunta sería, Daniel, ¿por qué tanto interés por la historia y la política? ¿Cómo que te interesaste por este tema? Realmente siempre me ha interesado mucho comprender cómo funciona lo que nos rodea, cómo se organizan las cosas y por qué se organiza así y no se organiza de otra forma, ¿no? En definitiva, la historia comporta un proceso de investigación que incluye muchas otras disciplinas y que implica poner en relación para comprender los procesos que dan lugar a ideas, visiones, organizaciones, planteamientos, ciencia, organizaciones políticas, organizaciones religiosas, un amplio etcétera. Esto es lo que me ha motivado hacia la historia y también explica mi inclinación hacia los aspectos políticos, porque la política, usando el manido enunciado, la política es el arte de lo posible, ¿no? La cuestión es poder determinar qué es posible en cada momento, ¿no? Y cómo definimos lo que es posible para saber dónde, cómo y cuándo ejecutar todos esos elementos que constituyen el arte de lo posible en cada circunstancia, en cada momento histórico. Vale, sí. Sobre todo es sí. por esto. Sí, claro que sí. Hablando un poco en esa línea, Daniel, que nos has hablado de tu trabajo como docente, pero me consta que tienes otro proyecto en paralelo, que es el Instituto Symposium. ¿Nos podrías hablar un poco de esto? ¿En qué consiste? ¿Cómo se fundó? Así es, mira, el Instituto Symposium es una asociación inscrita legalmente en España y cuenta con una revista digital registrada, por consiguiente con su ISSN, que se llama Hermes Cálamos. El propósito es propiciar el pensamiento y con ello la reflexión, el entendimiento, el diálogo. Se trabaja en temas culturales, de derechos humanos y derechos de las mujeres también, economía, federalismo, historia, tecnología, geopolítica, etc. Todo ello viene incardinado en una referencia permanente de la democracia junto a los valores de la libertad, la igualdad, la fraternidad. Entendemos estos planteamientos de una forma vinculada a la Ilustración y a la dilatada experiencia republicana en lo que se refiere a la libertad. Me refiero, cuando hablo de dilatada experiencia republicana, obviamente me refiero desde los clásicos griegos en adelante, ¿no? A lo largo de incluso milenios, porque requiere que se erija un ordenamiento político-económico diseñado a la manera de una especie de cortafuegos. Y esta idea es algo que a mí me interesa mucho, puesto que con ese cortafuegos podemos mitigar
las diferentes relaciones sociales de tipo simétrico propias de cualquier sociedad estratificada e incluso en determinados momentos conducentes a un autoritarismo. Por ejemplo, centrándonos en el mismo principio de la desigualdad, ¿no? Ujú. Y dime. Sí, no, si nos puedes explicar un poco más este concepto de cortafuegos. ¿A qué te refieres exactamente cuando dices un cortafuegos? Sí, la idea republicana centrada alrededor de democracia y de estos valores sirven para regular y evitar aquellos elementos que pueden producir abusos y con ello romper la igualdad de toda la comunidad política, ¿no? Y incluso dirigir esa comunidad política hacia otras formas no republicanas, aunque tengan cierta apariencia, que acaben siendo autoritarias o directamente una dictadura. Ujú. ¿Nos podrías dar algún ejemplo? Pues, por ejemplo, la deriva que estamos observando en, en estos desafíos que percibimos en torno a la democracia en nuestros días, ¿no? En ambos lados del Atlántico, por ejemplo. O también, por ejemplo, en esta nueva coalición que se está formando en el Estado de Israel, con Benjamin Netanyahu, ¿no? Y los socios que está empezando que ha logrado concentrar a su alrededor. En definitiva, son esos elementos que van trabajando, que van minando la capacidad de resistencia al autoritarismo y a la igualdad, y que van desplazando los ejes en un sentido de fortalecer la versión neoliberal en el aspecto económico, pero destruir el aspecto de democracia, de derechos civiles y como herramienta para construir un elemento autoritario. De acuerdo, sí, ya veo. Pues justamente, ya que comentas todo esto, en tus escritos, por ejemplo, en la publicación digital de Instituto Symposium y otras cosas que has escrito, hablas mucho del concepto de la hegemonía. ¿Nos podrías explicar un poco en qué consiste este concepto? Sí, es muy interesante. Cuando hablo de hegemonía y también de dominación, lo hago normalmente en un sentido adoptado por Gramsci, aunque también recurro por ejemplo, para el concepto de poder, a ideas de Bertrand Russell en un sentido más propositivo, ¿no? Pero la idea de hegemonía parte de Gramsci y la derivación de otros pensadores que han reflexionado sobre él. Considero que resulta acertado a la hora de abordar los análisis que planteamos. El grupo que ejerce el control de la sociedad civil resulta ser el grupo que es el que detenta la hegemonía, a lo que se suma la sociedad política para dominar las estructuras de poder estatal o el elemento que utiliza políticamente para sus fines, sea un Estado-nación o cualquier otro tipo de organización política. Es preciso partir en términos de hegemonía de la suma de los liderazgos intelectual, moral y político mediante el control de todo aquello que se precisa para poder construir un relato que Gramsci llama el sentido común de un momento, ¿no? Y con ello ir dominando una voluntad colectiva. Llegado a cierto punto, los gobernados acostumbran a aceptar ese dominio de los que los gobiernan mediante la cooptación de grupos, desarticulación de los disidentes, esa parte es muy interesante, y la asunción, ya sea de forma activa como pasiva, de una aceptación, mediante la formulación de lo que hemos llamado el sentido común de este tiempo, o de cada tiempo, ¿no? Pues para que se sitúe un poco el oyente, ¿nos podrías dar un ejemplo concreto de quién ostenta la hegemonía, por ejemplo, en España o en el mundo occidental, en los Estados Unidos? Podríamos, por ejemplo, trazar un arco histórico, si te parece bien, y vamos a intentar concentrarlo, pero partíamos de una hegemonía construida sobre principios kantianos y hegelianos después de la Segunda Guerra Mundial, para un tercio del mundo, el llamado mundo libre. Ese principio se basa sobre los pilares de lo que en Estados Unidos se llamó el New Deal y el desarrollo que vivió a partir de las aportaciones de la New Left, a partir de cierto momento. Y en Europa Occidental, pues, o la mayoría de Europa Occidental, puesto que España era una isla, y Portugal también, sí. Pero dejando aparte esas islas, la idea era la socialdemocracia,
que más o menos tomaba esos aspectos que se convirtieron en hegemónicos, es decir, en dominantes, ¿no? En el sentido común de ese tiempo, lo cual se fundamentaba pues en un corporativismo liberal basado en el pacto con los sindicatos, donde había una competencia política multipartidista o bipartidista que expresaba diferentes ideas políticas y donde se generaba una serie de elementos basados en impuestos, desarrollo industrial, etcétera, etcétera, y el llamado estado del bienestar, lo cual y fue llevando en los años 60, sobre todo 70 en adelante, a unas posiciones de extender ese igualitarismo a otros colectivos, como son mujeres, como son minorías raciales. Date cuenta que acá estamos hablando de un momento en el que los imperios coloniales europeos, por ejemplo, se desmoronan y, claro, empezamos a recibir en Europa esa inmigración que viene de las colonias, y entonces ahí empiezan a haber ese principio de choques, ¿no? También, desde luego, en Estados Unidos había que trabajar ese elemento de igualdad, ¿no? Luego se extendió a las cuestiones de las minorías sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, esto teníamos que era ese pilar, ¿no? Ese pilar hegemónico. Entonces, vivimos una transición de hegemonía que se plantea desde diferentes pilares, vamos a llamarlo así, y entonces en ellos se logra crear un nuevo sentido común de la época, ¿no? Entonces tenemos una nueva idea dominante macroeconómica y de orientación de relaciones laborales, etcétera. Podemos llamarle eso neoliberalismo. Y también tenemos nuevas formas culturales, por ejemplo, con una exaltación de cierta masculinidad, ¿vale? Que se empieza a ver, por ejemplo, en el cine de los años 80, 90. Tenemos también una evolución en las ideas más conservadoras y en una aglutinación, ¿de acuerdo? Que va creando una serie de ofensivas en un frente amplio para ir minando, para ir corrompiendo, vamos a decirlo así, los pilares de la anterior hegemonía para sustituirla por una nueva, ¿de acuerdo? Y esa nueva hegemonía pues es precisamente la que ahora está también en contestación, de alguna forma. Vale, sí. Pues ahora, explicado este concepto, lo que me interesaría es saber desde tu punto de vista cómo se relacionaría este concepto de la hegemonía con el colectivo evangélico, por ejemplo. Es ciertamente interesante porque, de hecho, en mi opinión, por lo que hemos visto, forman parte de diferentes elementos que podemos distinguir a la hora de hacer una revolución, ¿vale? Y llevar esa revolución primero al poder y luego defender esa revolución en términos de contrarrevolución, ¿vale? En este sentido, si nos fijamos en las ideas que adoptan la comunidad evangélica, son unas ideas que pueden estar muy en sintonía con las ideas neoliberales. De hecho, son claves, ¿no? ¿Nos podrías dar algún ejemplo de estas ideas? Sí, por supuesto. Fíjate que, por ejemplo, no están defendiendo unas ideas que se basen en una igualdad económica, sino en potenciar los elementos de desigualdad económica. Fíjate también en la exaltación del individualismo versus la comunidad en un sentido más amplio. Fíjate también en el hecho de que están potenciando diferentes aspectos como la desigualdad y justificándola, ¿no? La desigualdad en lo que tiene que ver con los sexos, en la desigualdad en lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es decir, y luego, por supuesto, también es esa idea de dar una bendición a esto, ¿no? De declarar como una especie como, entre comillas, cruzada, ¿vale?
y de decir, mira, todas estas ideas son divinas, ¿vale? Todas estas ideas son transversales, las puede asumir cualquiera tenga el nivel de riqueza que tenga, y además todas estas ideas resulta que son en clave hegemónica y fundamentales, pero ¿para qué realmente? Para justificar esa ofensiva de poder, de dominación, ¿vale? De dominio de las clases más dominantes y más vinculadas a este pensamiento económico, social y político. Vamos, que en el fondo lo que pretendes decir es que es una historia de poder, ¿no? De que ese es el último propósito. Fundamentalmente sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Pues como nada ocurre dentro de un vacío, estamos hablando de la comunidad evangélica en los Estados Unidos, pero este colectivo no ha surgido de la nada. También, o sea, tiene sus raíces en Europa, por ejemplo, los primeros colonos que llegaron a las Américas. ¿Se te ocurre algún otro colectivo religioso a lo largo de la historia europea parecido a los evangélicos? De hecho, es interesante esta pregunta que me haces porque si te fijas, podemos ver cómo el movimiento reformista protestante luterano tiene bastante de esto. Es decir, me voy a explicar. Cuando Martín Lutero inicia su reforma, en un principio podríamos ver que tiene elementos transversales, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene claro que hay unos abusos, todo el mundo tiene claro que incluso puede tener una vertiente social de crítica, ¿no? A partir de cierto momento, es interesante percibir esto porque es determinante, de hecho. Si te fijas, cuando los campesinos de Alemania empiezan a tomar una vertiente más social, ¿de acuerdo? Más de protesta social, oye, es que sí, es cierto lo que mencionas, pero te has quedado un poco sin profundizar en ciertas cosas, por ejemplo, en los aspectos sociales, ¿no? Entonces ahí tienes a Thomas Minza que entra a fondo, ¿no? Y claro, cuando llegamos a ese punto, Martín Lutero empieza bien, pero luego acaba poniéndolos a caer de un burro, ¿no? Como en español, y de hecho acaba diciendo, es que estos que no los quiero ver más por aquí, o sea, que me los quitas de en medio que me estorban mucho, ¿vale? Sí. Claro, ¿por qué me estorban mucho? Evidentemente por una cuestión muy simple, porque Martín Lutero está refugiado en la corte del margrave de Sajonia. Es decir, a partir de cierto momento, la reforma protestante se convierte en un aspecto justificativo de los intereses de la clase dominante que la apoya dentro de Alemania y luego posteriormente de otros lugares, ¿no? ¿Esos intereses en qué se basan? Se basan en contener el poder del emperador Carlos, ¿vale? Carlos V de Alemania, y además en evitar una concentración de poder que les someta y les haga perder sus privilegios, entre comillas, ¿no? Así que la reforma empieza a adoptar ese camino, ¿vale? Además, en esto lo tenemos muy claro porque también quiere separarse del otro reformista, entre comillas, un poco anterior a él, que es Savonarola, ¿vale? Y su vertiente social que se fue un poco de las manos, ¿vale? De hecho, bastante, ¿no? En Florencia y demás, ¿no? Además, fíjate que esto sucede en tiempos donde tenemos una transición de hegemonía. Esto es muy interesante porque tanto Savonarola en el microcosmos de la Italia de ese momento del Renacimiento como Martín Lutero en ese momento, estamos hablando de un momento en el que empiezan nuevos poderes, ¿vale? Poderes que empiezan a tomar otros espacios y a definir un corrimiento de tierras, ¿vale? Tanto en cuanto a las élites como en cuanto a las ideas, etcétera, etcétera. Claro, todo esto también tiene una vertiente social, como decimos, y el tema está en que se nos vaya de las manos por la vertiente social. Otro elemento que se les fue de las manos en la vertiente social tiene que ver, por ejemplo, con los anabaptistas, ¿no? Todo esto tiene un sentido, ya ves por qué. Momento en que católicos y protestantes de élite se juntan para machacar en Münster a todos los anabaptistas que había ahí dentro, ¿no? Y aquí saltamos a la Revolución Inglesa, ¿no? Por ejemplo, y tienes a los puritanos. Entonces, los puritanos tienen muy claro una serie de cosas y una de las cosas que tienen clarísimas es que se tienen que aliar con los comerciantes, ¿vale? Y el tema, cómo vigilamos la vertiente social que se nos vaya de las manos, guerra civil,
¿vale? Es decir, pura violencia, ¿vale? Tomamos la iniciativa de esta forma. ¿Para qué? ¿Para qué? Para evitar que se nos vaya de las manos el tema. Lo usamos, cuidado, está ahí, pero lo usamos en la vertiente que, como oligarcas, les pueda interesar y nos interesa a nosotros si nos estamos constituyendo en una nueva élite moral, ¿vale? O religiosa moral. Esto pasa, evidentemente, al Nuevo Mundo, ¿vale? Y etcétera, ¿no? Y tenemos esa evolución que tú mencionabas perfectamente, ¿no? Ujú. Y que si te fijas, tiene mucho que ver con la forma en la que se desarrollan los discursos, ¿no? Donde, por ejemplo, yo me puedo meter contra, en abstracto, los hiper ricos, ¿vale? Sí. Pero luego rascamos, bueno, y sin rascar demasiado, vemos que no te metes realmente con los hiperricos, sino que es pura retórica y que lo que estás haciendo es precisamente potenciar a los hiperricos, ¿vale? Ujú. Y potenciar un orden dominante que se está, que tiene elementos de cambio que se desean frenar. Evidentemente es un pensamiento de oligarca, no, o al servicio de una oligarquía y del poder que intenta defenderse o que intenta imponerse. Ujú. Claro, sí, sí. Y justamente, o sea, que lo que acabas de explicar es interesante porque realmente son los inicios del movimiento fundamentalista en los Estados Unidos. Justamente. Sí, sí, que luego se desarrolló, se evolucionó a su manera al otro lado del charco. Mm, Pero de hecho, eso me lleva a la siguiente pregunta, porque ya en tiempos más modernos, otra pregunta que te quería hacer, hablas de Pat Robertson en mm, uno de tus artículos, mm, y nosotros hemos conocido a Pat Robertson en el último capítulo, mm. que como bien sabemos ha sido un magnate mediático con un poder innegable sobre el colectivo evangélico. Pero no hemos profundizado tanto en su aspecto conspiranoico, y tú sí que hablas un poco más de esto, hablando un poco de la visión de la comunidad evangélica del mundo. Él hablaba de un concepto que es el nuevo orden mundial. ¿Nos puedes hablar un poco de este concepto y cómo influye en la percepción del colectivo del mundo? Es muy interesante esta pregunta. Eh, Resulta interesante porque profundiza en las ideas de las narrativas, ¿vale? Y en las ideas en las que se forma el bloque de dominación y el sentido común de una época, ¿vale? Entonces, esto trasciende lo esperpéntico que nos pueda parecer, ¿vale? Esto es una cosa que a lo mejor a veces no vemos, ¿no? Eh, en general, resulta interesante que tanto en la esfera angloamericana como también en la esfera rusa, ¿vale? Del pensamiento milenarista y escatológico. Escatológico, me refiero, escatológico es lo que está destinado a suceder en los últimos días, ¿vale? El pensamiento Ujú. de la segunda venida de Cristo, etcétera, etcétera. Vale. Esta idea está muy presente y de hecho ha influido también a ciertos grupos católicos que ya tenían ciertas tradiciones al respecto, ¿vale? Pero que digamos que todo se agita y se viene antes de usar, ¿vale? Y entonces esto se ha agitado ya antes de usar y a partir de los últimos años, de los 90 en adelante, se ha ido sumando otros elementos, la parte de la escatología cristiana en esta dirección, también, por ejemplo, del Islam político, ¿vale? Ujú. Islam político me refiero a islamismo radical. Para quien no conoce el concepto islam político, me refiero a islamismo radical, ¿vale? Por ejemplo, Ujú. Al-Qaeda, ¿vale? Al-Qaeda Sí. surrealista durante un tiempo tuvo conceptos escatológicos clarísimos, ¿vale? Sigo. Esto, como te cuento, tiene una experiencia de siglos, ¿eh? Es decir, mm, la idea de escatología, fin de los tiempos, etcétera, etcétera. Y una figura muy importante como es el anticristo, que luego Ujú. situaremos del todo, ¿no? Entonces, esto, hacia los años 90, adopta la forma denominada, abro comillas, el nuevo orden mundial, y cierro comillas. Todas las teorías de la conspiración, da igual origen e influencia, se fundamentan en la afirmación de ese llamado nuevo orden mundial, ¿no? Y afirman que los acontecimientos pasados y presentes se tienen que entender como resultado de los esfuerzos de un grupo que es inmensamente poderoso, pero secreto, para hacerse con el control del mundo, ¿vale? Entonces, lo más habitual es que estas teorías incluyan algunos o todos de los siguientes elementos. Subversión sistemática de las instituciones republicanas estadounidenses por parte del gobierno federal, que utiliza poderes
vinculados a un estado de emergencia, la subordinación gradual de Estados Unidos a un gobierno mundial que opera a través de Naciones Unidas, la creación de nuevas y siniestras fuerzas militares y paramilitares, incluida la movilización gubernamental de, por ejemplo, bandas juveniles, urbanas, etcétera. Por ejemplo, abro paréntesis, recordar vinculación, teoría de la conspiración, movimiento Antifa, Soros, nuevo orden mundial, ¿vale? Ujú. Cierro el paréntesis. El estacionamiento permanente de tropas extranjeras en suelo estadounidense. Una cosa que a mí me llama mucha atención, uso generalizado de helicópteros negros para transportar a operativos de la tiranía. Esto me fascina, que sea así. La confiscación de armas y en términos generales, ¿no? El encarcelamiento de los llamados patriotas, ¿vale? Ese, por ejemplo, 3% que es como una gran referencia, etcétera. La implantación del microchip, esto es otro clásico, ¿vale? Que te tienen, ya sabes, perfectamente vigilado y controlado mentalmente a través del microchip. Y la sustitución del cristianismo, ¿vale? Esto es muy importante, por una religión mundial de New Age, ¿vale? La nueva era. Y la manipulación de todo el aparato por una jerarquía oculta de conspiradores que operan a través de sociedades secretas. Y suelen detallar, aparte de por supuesto, los Illuminati, que tienen que salir, porque si no salen, algo nos falla. Aparte de los Illuminati, es como enciende la luz, ¿no? Entonces, Total. enciendes la luz, Illuminati, y entonces te salen, bueno, pues te sale Wall Street, te sale te sale la Reserva Federal, te sale Naciones Unidas, te sale, por supuesto, la Unión Europea. Que también es otro objeto del nuevo orden mundial, del anticristo, etcétera. Bueno, te sale toda esa amalgama que siempre te sale, ¿no? Y esto, evidentemente, tiene un porqué y es muy torticero. Sobre el año 90-91, el presidente Bush empezó a hablar, dada la situación que se estaba planteando en el mundo, de un nuevo orden mundial, ¿vale? Pero este nuevo orden mundial, evidentemente, tiene que ver con la idea de un sistema internacional nuevo, estable, que se base en los mecanismos eficaces para la seguridad colectiva. Eso es una tradición jurídica establecida, filosófica, etcétera, etcétera. Dilatada, ¿vale? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero claro, si lo ha dicho Bush, que pasó por Yale y estuvo en Skull and Bones, y demás, y además por Naciones Unidas, pues ya está, reciclamos todo lo que teníamos anteriormente, ¿no? Y es interesante por esto. Entonces, te comentaba, otra idea que está muy presente en ella, que de hecho es el auténtico leitmotiv de todo esto, que es la idea del anticristo, ¿no? Sí. A ver, la idea del anticristo, vamos a ver. El anticristo como tal, en griego, anticristo, quiere decir que es igual que Cristo, pero su opuesto. Ya está. Claro, sí. No es nada más, ¿vale? Sí. Christos, es el Cristo, ant, lo opuesto siendo igual. Sí. La apariencia, ¿vale? Ya está. Tirando de ciertas interpretaciones de otros pasajes, sí que se entiende que el anticristo tiene una visión política de la historia, mientras que Cristo la tiene basada en los acontecimientos del Padre, ¿vale? Y a partir de ahí, luego ya viene pues lo que cada uno le quiera echar. Y entonces... Según cada quien, sí. Entonces ahí empieza el tema, ¿no? Se empieza a desarrollar y se empieza a hacer una bola, pero que también tiene su sentido. ¿Por qué? Porque dentro de esa tradición religiosa secular, fundamentalmente hay dos ideas con respecto al anticristo. Uno es una persona, dos es una organización, ¿vale? Entonces, junta persona con organización y ya tienes como ¿sabes? El todo en uno, ¿no? Esto ya es la felicidad. Sí. Ya tienes el coche y el apartamento, ¿no? Lo tienes todo. Entonces, la idea del anticristo se basa en esta idea, la idea de es una persona, es un sujeto, y luego a partir de aquí entran también ciertas ideas antisemitas, ¿vale? Esto viene por una malinterpretación de un texto bíblico del Apocalipsis, ¿vale? No se menciona a la tribu de Dan, aunque sí se menciona de otra manera, pero ellos no lo saben y entonces
determinan históricamente, es totalmente secular, que el anticristo es judío y viene del tribu de Dan, ¿vale? Ujú. La otra es la idea de la organización política. Y la idea de la organización política tiene que ver, por ejemplo, con las posiciones que ha mantenido con este tipo de organizaciones, con, por ejemplo, la Sociedad de Naciones, ¿vale? En su día, con Naciones Unidas, por supuesto, y con el mercado común, mientras lo hubo, ahora Unión Europea, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿O en qué ha derivado? Ha derivado en una forma de demonizar, nunca mejor dicho, la idea kantiana hegeliana de una organización política y una comunidad cosmopolita, ¿vale? De paz, prosperidad, estabilidad, etcétera, etcétera. Ni más ni menos, simplemente. Ujú. Y por cierto, hablando de esto, en enero del 99, 1999, el reverendo Jerry Falwell, sabes que afirmó que el anticristo probablemente ya estaba vivo. Sí, Y que era ciertamente un judío. sí. Y sabes que le sorprendió mucho que le dijeron, ¿es usted un antisemita? Y dijo él, pues va a ser que no, porque es evidente que Cristo vino como varón judío, entonces muchos evangélicos creemos que el anticristo será por necesidad varón judío. Ya. A continuación dijo, soy muy pro judío, muy pro Israel. Y con Sí. esto dijo que yo ya con esto ya lo dejo. Ya. Ya. Así me autoprotejo y listo, sí. Sí. Pero bueno, luego más adelante muchos seguidores de Falwell decían que Obama era el anticristo, o sea Correcto. que cambiamos un poco de opinión. Pero es que me ha llamado mucho la atención Dime. todo esto, lo que acabas de explicar, Daniel, porque este concepto del anticristo y del final de los tiempos y todo eso, desde luego tiene sus inicios, o sea, desde hace muchos años. Pero a principios de los años 90, yo recuerdo más bien a nivel personal cómo se hablaba mucho del final de los tiempos. Había una serie de libros que se llamaba Left Behind o Los Dejados Atrás. Y no sé si te acuerdas tú o si conocías tú este fenómeno, pero tenía muchísimo éxito entre la comunidad evangélica. Y estos libros cuentan pues de rapto, ¿no? De un día los pecadores se despiertan y todos los buenos cristianos se han ido al cielo. Y el mundo desciende en caos y bueno, no me acuerdo exactamente de la trama ahora mismo, pero sí recuerdo cuando era pequeño que siempre me daba miedo cuando me despertaba por la mañana si no escuchaba ruidos en la casa y decía, uy, es que a lo mejor Jesucristo ya ha raptado a mis padres y me han dejado aquí atrás. Pero bueno, todo esto, o sea, que eso es una anécdota que ahora me río, ¿no? Sí. Pero lo comento porque estamos hablando de los microchips, de las instituciones, de las microchips, por ejemplo, que ha habido por parte de la comunidad evangélica un gran rechazo de las vacunas, justamente por el tema del microchip. Donald Trump, que hablaba mucho de vaciar la ciénaga. Eso es. También, o sea, quiero decir que a partir de los años 90 que se empezó a fomentar mucho esta ideología, incluso antes, pero sobre todo en los años 90, yo creo que Donald Trump encarnaba lo que buscaban, ¿no? O sea que él era un medio de conseguir sus fines, era un aliado en esta lucha. Eso es, fundamentalmente. Y por supuesto, claro, evidentemente, claro, hay una visión, vamos a ver, políticamente esto se traslada en, por ejemplo, la visión que tienen los MAGA, ¿no? Con respecto a la construcción del orden internacional. Es decir, casualmente, dudo mucho que cojan citándolo literalmente a Falwell, ¿vale? Pero sí que no dudo que esas ideas políticas que están ahí y que desarrolló el amigo Pat Robertson, ¿no? Sí. En ese maravilloso libro que tiene una pinta fenomenal, ¿no? Pues sin duda hay, ¿cómo te diría? ¿No? Es como Martín Lutero llamando a la puerta del elector de Sajonia, ¿vale? Mira, esto te va a interesar. Y claro que me interesa, porque no quiero esa deriva, ¿vale? No me interesa esa deriva, no quiero esos cambios
¿Por qué? Porque al final, a la postre, todo esto significan cambios organizativos, cambios sociológicos, cambios políticos y cambios económicos. Y por tanto de poder y de dominación, ¿no? Al final. Sí. Entonces, claro, todo esto es por eso que te decía, ¿no? O sea, sería un error concebir esto como algo de simplemente cultura general, ¿vale? O sea, estos son los evangélicos o los católicos, determinados católicos, o los ortodoxos, ¿vale? O cierto judaísmo organizado político que está echándole el guante al Likud, ¿vale? Ahora mismo. No, esto trasciende, esto va más. Es una construcción de una hegemonía. Es en su momento para conquistar el poder y ahora para detener los cambios que podrían ser peligrosos para sus intereses. Claro que sí, sí. Y de hecho este colectivo es la fuerza motriz detrás de muchos movimientos de este tipo, del que nos estás explicando. Y eso me hace pensar, una cosa en la que he hecho mucho hincapié a lo largo de esta serie, es que quiero que la gente sepa que el colectivo evangélico no es una pequeña minoría de fundamentalistas que están locos, pero que son unos pocos. Es que es un grupo muy grande, son 100 millones de personas. Y como hemos visto, con un amplio poder político, hasta el vicepresidente bajo Trump, Mike Pence, es de los más fundamentalistas que hay, ¿no? Que él decía incluso que no podía estar a solas con ninguna otra mujer que no fuese su esposa, hasta tal nivel. Entonces, la pregunta que yo tengo para ti es, ¿tú crees que el europeo promedio se da cuenta del peso del voto evangélico? ¿Se da cuenta de hasta qué punto el evangélico marca el rumbo de la política internacional? Sinceramente, creo que nos cuesta. Vamos a decirlo así, creo que nos cuesta. Sí, ¿por qué? Y nos cuesta entenderlo fundamentalmente también y paradójicamente porque lo tenemos aquí y tampoco lo acabamos de entender. Me voy a explicar. De hecho, me vas a permitir una pequeña entradilla, ¿no? para este comentario. El movimiento evangélico en la forma que tú has estado trabajando y en su proyección política y mediática, etcétera, etcétera, parte de un pequeño ensayo anterior que no salió bien, ¿vale? Estuvo vinculada a la revista Triumph, ¿vale? Estoy hablando del conservadurismo, movimiento neoconservador estadounidense, ¿vale? Y estaba muy vinculado a un think tank, ¿vale? Un centro de pensamiento de la época, español precisamente, que se llamaba Centro Europeo de Documentación e Información, el llamado CEDI, ¿vale? Por sus siglas. ¿Por qué es interesante el CEDI? Básicamente porque pone en contacto a los tradicionalistas españoles, fundamentalmente carlistas, ¿vale? Y los pone en contacto con los conservadores y tradicionalistas del otro lado del Atlántico. Ellos generan toda una serie de sinergias en torno al CEDI, ¿vale? Y van sembrando una forma de actuar. Por ejemplo, las primeras ofensivas en contra de clínicas abortistas como pequeño ensayo estuvieron relacionados con los hijos del trueno, ¿vale? Y que partieron alrededor de la revista Triumph, ¿no? Como te comentaba. Sí. Esto evidentemente fracasó. Digo evidentemente fracasó, ¿por qué? Porque no era el elemento necesario mayoritario para pegar fuerte en Estados Unidos. No obstante, las ideas de imperialismo, neoliberalismo, etcétera, etcétera, las visiones de ruptura con el pilar de la igualdad en cualquiera de sus expresiones, etcétera, ahí estaban, ¿vale? Y esto, evidentemente, la revista Triumph se viene abajo 2 años antes de que Falwell inicie su éxito absoluto, ¿vale? Con la mayoría moral, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante entender esto? Porque
dentro del conservadurismo protestante evangélico que dirigió esa empresa, tienes a gente como por ejemplo Paul Weyrich, creo que era, o Sí, Weyrich, sí. Weyrich, ¿vale? Sí. Diggory, Richard Sí. Diggory, ¿vale? Sí. Católicos, Sí. ¿vale? Y no solo católicos, no, es que venían seminalmente tanto de la revista Triumph como de National Review, ¿vale? Efectivamente, sí. Y además ambos colectivos, en los años 90 declararon oficialmente inaugurada una alianza, y luego te paso el enlace para quien quiera verla, en una alianza estratégica entre ambos colectivos, ¿vale? Y esto tiene la importancia de que tanto determinado catolicismo como ese movimiento pasan a ser aliados, ¿vale? De golpe dejan de llamarse, entre comillas, eres un católico de pacotilla, ¿vale? y tú eres un protestante de también pacotilla, ¿vale? De golpe paran ese lenguaje, dejan de pegarse entre esos términos y pasan a entenderse muy amablemente en otros términos. Esto, que está evidentemente desarrollado y también, si quieres, te puedo pasar diferentes tanto ensayos como documentos periodísticos serios, y todos lo sabemos, vamos, del entendimiento que ha existido y existe entre, por ejemplo, los cristianos ortodoxos rusos muy afines al putinismo, Sí. este grupo católico neoliberal y los evangélicos, ¿vale? ¿Y por qué te digo todo esto? Todo esto, para empezar, en Europa, ni idea, porque no tenemos aparentemente esa presencia, pero sí la tenemos a través de los medios de comunicación, por ejemplo, en España, ¿no? La derecha mediática mainstream española es muy así, y no la vas a ir a hablar nunca mal de los protestantes y nunca mal de los evangélicos, al contrario. Dentro de la vertiente que hay, por ejemplo, en la vía escatológica, son presentados como ejemplo de estar centrados en la verdad evangélica, ¿no? Y deseable para extenderse para toda la Iglesia Católica, por ponerte un ejemplo. Entonces, todo esto hace que, en general, en términos generales, el europeo occidental tendemos a pensar, primero, que son estadounidenses, no tienen nada que ver con nosotros. Error. Segundo error. Efectivamente, sí, son una minoría, no pintan nada. Error. Ya ves que sí. Que sí, que esto no es así, sí. Exacto. Y tercer error fundamental, que la religión y el Estado están separados. Y no es cierto, la religión y el Estado están separados en teoría, pero realmente no lo están. ¿Por qué? Porque es un instrumento fundamental para imponer las líneas políticas, económicas y, en definitiva, también morales, para construir las hegemonías que permiten asaltar el poder o resistir en el poder. Sí. Y esto es algo que se nos escapa. Pero se nos escapa, ¿y de qué manera? Y es el elemento que no, en ese aspecto debemos bajarnos un poquito ¿sabes? De cierta forma de mirar por encima del hombro que podamos tener. Sí. Y de entender que esto, a lo mejor los que nos miran por encima del hombro y con razón, son ellos. ¿Sabes? Ya. Pues justamente hablando un poco de la percepción española, yo en mis conversaciones con mis amigos españoles aquí, hablando de este fenómeno evangélico, muchos comparan a los evangélicos con los del Opus Dei aquí en España. ¿Tú crees que esta comparación es apta? En ciertos aspectos, quizás. Me voy a explicar. Por ejemplo, el origen del Opus Dei, que nace en España en un contexto muy concreto, que es el arco 1928 en adelante. Vale, en ese momento, situación de España en ese momento. Tenemos
una inestabilidad política y una transición en general de poder dentro de un contexto general de Europa de entreguerras. Es cierto que nosotros somos neutrales en la Primera Guerra Mundial, pero se desencadena una serie de efectos consecuencia de nuestras políticas, ¿vale? Que nos meten en el meollo del contexto internacional, lo queramos o no, ¿vale? Entonces, situación concreta de la Iglesia Católica en ese momento, un desastre, ¿vale? La Iglesia Católica en España, un desastre, pero un desastre mayúsculo, es decir, tú te puedes encontrar, bueno, excepto algún tradicionalista católico como puede ser Ramiro de Ledesma, el resto, lo que es la Iglesia Católica ya tal, ¿sabes? Como diría Rajoy, o sea que no. Que eso es cosa de las beatas que no saben leer ni escribir. Literalmente. El resto es que le da muy igual. ¿Por qué? Porque no está incardinado en el aspecto. Como élite es un desastre, vamos a ser claros. Y entonces no tiene una implantación fuerte y demás. Vale, contra eso reacciona José María Escrivá de Balaguer. Y dice, me saco el Opus Dei, que entonces lo llama Opus Dei, pero que, ¿por qué? Porque nunca mejor dicho, estaba pensando cómo plantear la obra, ¿no? Entonces, el hombre sacó la obra adelante, ¿vale? Y lo hace en ese contexto, en el contexto de que además nos metemos en la Segunda República Española. Uy, ¿qué es esto? ¿Sabes? Esto ya, peligro, ¿no? ¿Dónde vamos a parar? Y de ahí en adelante. A partir de ahí es evidente la afinidad, vamos a llamarle, entre el régimen y según qué posturas del Opus Dei, el régimen de Franco y según qué posturas del Opus Dei. Es evidente también en la forma en que seleccionan a sus adeptos, vamos a llamarla así, o partidarios. No quiero ofender a nadie, pero vamos a llamarles adeptos para partidarios, ¿vale? Entonces, estas personas ocupan los cargos llamados tecnocráticos del gobierno de Franco, ¿vale? Entonces, sí. Ya empezamos por ahí, la primera en la frente. Y vamos siguiendo con el resto de cosas, ¿no? Entonces llegamos cambiamos el contexto. En ese momento sale la sede del Opus de España, se lleva a Roma, se establece, por lo tanto, escalas, ¿vale? Te vas a donde tienes que ir, al lado del Vaticano, un Vaticano situado en posiciones anticomunistas con una deriva muy concreta, ¿vale? Y esto lleva a que, por ejemplo, en el año 1982, el Papa Juan Pablo II, esto es importante, eleve al Opus Dei al rango de prelatura personal, que no territorial. ¿Vale? ¿Y por qué esto es importante? Porque nos está convirtiendo, contrario a lo que dicen los propios del Opus, en una iglesia dentro de la iglesia. ¿Vale? Claro. Con absoluta independencia, es decir, manos libres, os convertís en un comando, ¿vale? Manos libres, no tenéis que responder ante nadie al asalto, básicamente. ¿Esto cómo se manifiesta? Este asalto, entre comillas, pues mira, alta magistratura española, varias personas del Opus Dei, gobiernos de España, varios miembros del Opus Dei, posiciones morales, ultraconservadoras, posiciones económicas, neoliberales, posiciones, por ejemplo, manifestadas en cuanto al orden mundial, pues claramente en la línea que decíamos del anticristo, ¿vale? Y que viene una religión mundial que no sé qué, bueno, esto sí. Por citarte un medio, podemos ir al medio de la razón y en torno a los principios del siglo XXI. Algún artículo podemos encontrar sobre esto, presentado con una óptica que a ti te va a sonar mucho, ¿vale? Problema de todo esto, que, bueno, y desde luego, yéndonos también a otras similitudes de tipo editoriales, de tipo universidades, de tipo, por supuesto, maltrato. Vamos a decir, poner a la mujer en un lugar muy inferior al hombre, como servidumbre, ¿vale? Desde luego la visión con respecto a la homosexualidad ni te cuento, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, esto genera y aparte de, claro, una presencia en los medios de comunicación que la tienen, etcétera, ¿no? Entonces esto genera un pensamiento mainstream, ¿vale? Problema de todo esto, que este Papa, Francisco, sí que trata de, ya sabes que tiene una pugna, ¿vale? En la que han entrado también, por ejemplo, Steve Bannon y otros, ¿no? Sí. ¿Para qué? Para decantar el Vaticano o hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Y estamos en eso. Estamos en que nos vamos para un lado o nos vamos para el otro.
Lo que decíamos de las posibilidades al principio, ¿recuerdas, no? La política es lo que es posible. Ahora son posibles muchas cosas también en la religión, y la religión es importante, ¿vale? Entonces, el Papa Francisco, una de cal y otra de arena. La de arena, que los somete este año, 4 de agosto de 2022, al dicasterio para el clero. ¿Qué significa eso? Que tienen que presentar informes anuales del estado de la prelatura y tienen que presentar informes anuales de cómo están desarrollando su labor, entre comillas, apostólica. ¿Vale? Siguiente pilar que la gente se suele olvidar de él, el camino neocatecumenal, los llamados Kikos. En España los llamamos Kikos por Kiko Argüello. Brevemente, Kiko Argüello, años 60, desarrollismo franquista, Palomeras, barrio muy humilde y en formación de Madrid, ¿vale? Peligro, ¿no? ¿Qué va a pasar si con el desarrollismo se nos empiezan a organizar en sindicatos comunistas? Sean o no sean. Que fuera del sindicato vertical, ¿qué va a pasar con la deriva y todo esto? Bueno, pues ya está. Pequeñas comunidades en las parroquias de iniciación cristiana y vamos metiendo el mensaje que nos interesa. Claro, esto, por ejemplo, cuando llegó Juan Pablo II, el hombre se quedó privado, ¿sabes? O sea, le dijo, esto es una maravilla. El resultado de ambas cosas. Los seminarios en España son de los más neoconservadores y conservadores y, por tanto, con visión neoliberal. Cuando se trata de hablar en términos económicos, vamos, quiero decir, solo falta escuchar algunas emisoras de radio, ¿vale? Entonces, de nuevo, el Papa Francisco actúa y envía una comisión para empezar a investigar qué es lo que está pasando con los seminarios en España. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, tanto el Opus Dei como el Camino Neocatecumenal son los que están dando la formación en los seminarios. Se están formando a la base y a las futuras élites de la Iglesia Católica en España. Y con ello, un pilar de resistencia clave para esa pugna de definición de ideas en la que estamos metidos. Claro. Y fundamentalmente es esto, ¿no? Por eso te decía, ¿en qué aspectos se parecen? Pues sí, se parecen en estos. Claro, evidentemente es lo mismo. No, pero sí que parten de un marco común, ¿vale? Años 20, transición de hegemonía, ¿qué está pasando? No me gusta la deriva. Y luego asaltamos el poder y cuando tenemos, bueno, aquí en España lo llevan asaltado, pero cuando la cosa evoluciona, ¿cómo contenemos esa evolución? Pues de esta forma. Y desde luego, como te he mencionado, y sabemos perfectamente, esa alianza que no es simplemente para una alianza en términos doctrinales, o sea, vamos a definir que Dios es uno y trino. No, Dios será lo que sea, pero básicamente nos organizamos en esto y esto es lo que vamos a defender como vía de defender posturas políticas, posturas de política internacional, por ejemplo, las posiciones prorrusas, ¿vale? Sí. Claramente, con respecto a Ucrania, incluso disfrazadas por según qué académicos de realistas, ¿vale? Cuando dices, no entiendo tu realismo, toda vez que estás viendo lo que estás viendo por parte de... discutible en otros términos, pero vamos a ver si tienen los medios para ganar tiempo y reorganizarse y te lo dicen claramente que vamos a seguir y que influyen para salirse con la suya y el plan está perfectamente diseñado, un realista no piensa así. Claro, sí. Y interesante también, como mencionas, que el Opus Dei, que tiene sus inicios en los años 20, que es justamente la misma época en la que surge el movimiento fundamentalista con Bob Jones. O sea, que un poco un fenómeno a nivel global, ¿no? Con todos los cambios en el mundo. Pero hemos hablado un poco de este fenómeno en los Estados Unidos, aquí en España, pero es cierto que es internacional, o sea que su alcance llega hasta todos los países del planeta, como por ejemplo entre Bolsonaro y Trump, que hay muchas similitudes a nivel de sus votantes evangélicos, quiero decir, y también se admiran mutuamente, que lo han dicho de forma pública. Sí. Bolsonaro es un ejemplo bastante claro, pero ¿se te ocurren otros en el mundo actualmente?
Sí, perfectamente. Mira, por ejemplo, tenemos dentro de la nueva coalición italiana, tenemos el presidente del Congreso de los Diputados, de esa Cámara, que tiene, vamos, y nos oculta la deriva que tiene en el aspecto moral, etcétera, etcétera, pero no solo es él, sino que estamos hablando de una coalición. Es cierto que el MSI, el movimiento social italiano y su deriva que ha acabado siendo Fratelli d'Italia, siempre se ha posicionado más en unas posiciones más atlantistas que no mirando hacia Rusia. Pero eso no es óbice para detectar ese conjunto de líneas maestras de pensamiento, con lo cual, precisamente, entendemos la buena relación que pueda tener, por ejemplo, con Trump, ¿no? Meloni, en el caso, aparte, por supuesto, Salvini y demás, ¿no? Orbán en Hungría, ¿vale? Hasta luego, sí. Para que no lo tenga demasiado claro, por ejemplo, aquí en España la red Infocatólica publicó una especie como de artículo suyo donde vemos claramente estos principios, ¿vale? Ya te lo pasaré el enlace por si lo quieres considerar, si compartirlo o no. Polonia, ¿vale? El nuevo gobierno de Israel que está en formación es algo que a mí particularmente me interesa y me preocupa, ¿vale? Sí que, por ejemplo, en cuanto al acuerdo con Líbano, y esto es Realpolitik, y porque con eso definen las zonas económicas exclusivas, creo que eso lo mantendrán, pero la coalición que está montando y que ha montado realmente y que va a apoyar a Benjamin Netanyahu es como mínimo peligrosa. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, pues tienes una serie de elementos que están lejos de la tradición del Likud, ¿vale? Pasa lo mismo que con el Partido Republicano. En principio uno no diría, ¿vale? Pensando en términos de sus posiciones en cuanto a la libertad económica y demás, uno no diría, en principio, que llegarían al punto en que han llegado, ¿no? Pero lo mismo se puede decir del Likud, ¿vale? Realmente, lo que pasa es que, a diferencia del asalto, ¿vale? El caballo de Troya que ha entrado dentro del Partido Republicano, Sí. El Likud tendrá sus diferentes vías de pensamiento, que las tiene, ¿vale? Pero tiene una serie de partidos políticos desde fuera, ¿vale? Que se encargan de matizar y dirigir las políticas en esta coalición y que son preocupantes, ¿no? Tema, por ejemplo, y ya se ha manifestado así, ¿no? La comunidad LGTBI ya ha manifestado su inquietud al respecto. Estamos hablando de partidos como sionistas, Poder Judío, por ejemplo, otros ultraortodoxos como Shas o la Torá Unida. En definitiva, también hay cierto pensamiento como el cajanismo, ¿vale? Que es una ideología de extrema derecha que está muy vinculada a la victoria de Benjamin Netanyahu y a ciertos partidos de esta coalición. Se da el fenómeno de esa polarización y se da también una serie de elementos que ya hemos visto, ¿no? O sea, por ejemplo, título de anécdota, se comenta que, por ejemplo, ya sabes que las relaciones entre Israel, con Netanyahu y Bolsonaro eran muy buenas, ¿vale? Y que ya sabes que en teoría Bolsonaro es católico, ¿vale? Otra vez lo mismo, ¿no? Bolsonaro es católico nominalmente, pero su mujer es evangélica. Claro. Y ambas posiciones son manejadas en alianza por la figura que representa Bolsonaro, ¿vale? Entonces, desde Israel hay cierta anécdota sólida que afirma que si querías mantener una buena relación con Brasil para establecer según qué negocios, pues que te dirigieras hacia la comunidad evangélica, ¿no? Esa comunidad evangélica. En el caso de Brasil, por cierto, también es interesante, porque de hecho el 32% de Brasil, que esos son 60 millones de personas, ni más ni menos, sí, están dentro de iglesias evangélicas. Fíjate, sí.
Sí, más o menos la misma proporción que en los Estados Unidos, de hecho. Te lo comentaba por eso, sí. Sí, es un dato muy interesante y de hecho yo no sabía que eran tantos. Pero de nuevo, que hemos hablado un poco de los dirigentes a nivel mundial, las similitudes que tenían con Trump y cómo la comunidad evangélica, en alianza con otros colectivos religiosos, están intentando conseguir sus fines. Pero hemos visto en las últimas midterm que los republicanos no han tenido los resultados que esperaban. De hecho, es bastante insólito. Normalmente el partido en funciones pierde muchos escaños, lo cual no ha sido acaso. Los demócratas han perdido la Cámara de Representantes, pero el Senado no. Entonces, mi pregunta para ti es, por ejemplo, yo creo que esto ha sido un poco el efecto rebote, ¿no? Que muchos evangélicos que pensaban con la ilegalización del aborto que iban a conseguir mayores apoyos, pero ha sido todo lo contrario. Entonces, estoy pensando a nivel internacional, ¿tú crees que los resultados de estas elecciones van a influir en las decisiones de dirigentes mundiales como Orbán, por ejemplo, Bolsonaro o en Israel? Mi respuesta es sí. Creo que sí. ¿Y por qué te lo digo? Porque si estamos hablando de que estamos realmente ante una iniciativa, vamos a llamarla así, que se organiza para asaltar el poder o defender el poder, ¿de acuerdo? Lo sucedido en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos refleja una serie de elementos que anuncian, por un lado, una posible, ¿cómo te diría? Una posible contestación, ¿vale? Creo que en estas elecciones ha entrado mucho voto joven femenino en esta, me refiero por edad, en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Claro, esto sería cuestión de ver cómo se ha dirigido y demás, ¿no? Pero que es uno de los aspectos que a mí más me interesaban de estas elecciones de medio mandato y qué efecto podría tener en si entraban o no entraban y qué posiciones tendrían. Ahí lo dejo, ¿no? Como materia de reflexión. Y me interesa porque sí percibo ese ¿cómo te diré yo? Ese miedo, ¿no? Ese, pues, que me contestas, pues te doy dos vueltas más, ¿no? O sea, es que es la lógica. O sea, no puedo consentir perder el poder. Es más, no debo consentirlo. Y tenemos un arco importante de toma de decisiones a nivel de estados y a nivel de cómo organizamos el mundo y cómo nos dirigimos, cómo nos enfocamos, ¿vale? Que es realmente importante entre este año y 2025, ¿vale? Claro. Date cuenta de la cantidad de países que vamos a pasar por procesos electorales y lo que nos estamos jugando, ¿vale? Que esto es muy serio. Entonces, la ofensiva está clara. Me refiero tanto en el frente bélico, ¿vale? O sea, quien espere que Rusia baje, no creo, ¿vale? Me extrañaría. Sí. Y quien espere que Orbán tome otras medidas, pues se equivoca. Y quien espere que los MAGA no utilicen sus posiciones en la Cámara de Representantes para tratar de definir una línea política dentro de las tres que tienen ahora mismo, ¿vale? Estoy pensando, ¿no? O sea, o más moderada, o sea, más jacksoniana, o más quizá enfocada a centrarse en China, ¿vale? O más primacista, por llamarlo de alguna forma, ¿no? O sea, más la línea, por ejemplo, de Mike Pompeo, ¿vale? O John Bolton, ¿vale? Entonces, primero tienen que aclararse con esto. Pero segundo, tienen que pensar en la forma en que consiguen que haya un presidente republicano en 2025 y que en esas elecciones todo gire alrededor de esa política internacional y de cómo se lleva la cosa con respecto hacia Europa, por supuesto, ya sabes que es ¿vale? Es una de las grandes obsesiones. Desde luego, sí. Oriente Medio, es evidente, quiero decir, para el que no lo sepa, Rusia e Irán avanzan o tienen la idea de avanzar en una OPEP, ¿vale? Pero del gas,
y eso es muy importante porque estamos hablando de las 2 primeras reservas de gas del mundo, Ujú. y estamos hablando que no lo hacen solas, que detrás también está la idea de China de lanzar, ¿vale?, tentáculos hacia el Mediterráneo y en concreto hacia el sur de Europa, sobre todo, enlazando con Turquía. Y tenemos también a Qatar, ¿vale? Que las acciones que ha tomado Gazprom recientemente, agosto hablo, eh, convierte a Gazprom en un elemento capital en la forma en que gestionan conjuntamente sus fondos de gas Irán y Qatar, ¿vale? O sea, Ujú. unidos Irán, Qatar, Turquía y China. Perdón, Turquía no. Irán, Qatar, Rusia y China, ¿vale? Aunque Qatar, ya sabemos, no ha sido un lapsus lingüe casual, ¿vale? Ya sabes que hay una relación en torno a cierta rama de los hermanos musulmanes y demás, ¿no? Pero, ¿por qué menciono esto? Porque estamos hablando de actores importantes, estamos hablando de un factor importante, como es el gas, es un factor estratégico, eh, porque, entre otras cosas, podría ser plausible autoboicotearse, digo podría ser plausible Ujú. autoboicotearse Nord Stream, primero porque no ha sido tal la destrucción realmente, según dicen ahora, bueno, hace tiempo los mismos rusos, resulta que se podía arreglar bastante bien, contra lo que decían. Y número 2, porque la ofensiva viene por aquí, por esta zona, ¿vale? Por ahí. Entonces, esto anuncia una serie de elementos que se ponen en juego y que van a ser determinantes. O sea, Europa, Mediterráneo en concreto, la forma en que se une el Mediterráneo con el Atlántico y el Índico, con la triangulación Rusia, Irán, Qatar, pero ya no solo en términos de control, sino, me refiero de control de gas, sino también de tubería y de tener una hegemonía en cuanto a enviar gas licuado, ¿vale? Ujú. Además evidentemente, que cierras los escuellos de botella más estratégicos posibles, ¿vale? Claro. Sí, Eh, sí, sí. Sí, no, sigue, por favor. no, es que me va a parar aquí porque si no me vengo arriba, ¿no? Pero la idea es que esto es realmente importante, ¿vale? Que abarca aspectos muy serios y que están todos relacionados. O sea, es un error concebir solo esto como una ofensiva eh, solo contra unos derechos y no, es una ofensiva absoluta, total, y va toda cosida, hilvanada perfectamente bien. Ujú. Y no entender esto es un error, de verdad. Claro, es justamente lo que te voy a decir, que está claro que todo está interrelacionado, que esto no es, o sea, que los evangélicos son una parte, una pieza importante, pero dentro de todo un planeta, con todos sus actores y que Correctísimo, sí, que correctísimo. están intentando conseguir, pues, justo lo que tú acabas de mencionar. Y en ese sentido, hablando de las midterm, Ujú. y con el aborto y todo eso, mi última gran pregunta es, ¿los evangélicos se sentirán más animados a votar o se van a sentir más desalentados, quizá? Y digo los evangélicos, pero quiero decir en todo el mundo, también con la extrema derecha en Italia, Mm. en Hungría, en las Filipinas también. Después de estas midterm, en las próximas elecciones a nivel internacional, ¿tú crees que la guerra se va a volver todavía más cruenta o se van a sentir desanimados estos actores más radicales? Como he intentado explicar y como hemos hablado ambos en nuestra conversación, estamos entre una vanguardia, ¿vale? Y las vanguardias van al asalto siempre. Con lo cual, creo que te acabo de contestar la pregunta, ¿no? Es un asalto con Ujú. todo, pero con todo. O sea, que nadie dude primero, considerar que el movimiento MAGA está acabado, no. Trump, DeSantis o quien esté, me da igual, ¿vale? No están acabados, ni mucho menos. Punto número 1. Punto número 2. Han conseguido cooptar a la vertiente futurista del capitalismo, ¿vale? O sea, leía en el New York Times, ¿vale? Eh, un artículo bastante interesante que hablaba cómo los republicanos han tomado el Silicon Valley en términos
en términos electorales, ¿vale? Sí. Estamos viendo a Elon Musk, que ha abierto una brecha posicionándose a favor de Santis y jugando toda una serie de elementos. No viene de nuevo, o sea, Peter Thiel, ¿vale? Todo el mundo sabe quién es. Y quien no sepa, pues que lo mire, ¿no? Sí. Porque se va a quedar como bastante encantado. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque estamos hablando de un momento que es muy importante para estos elementos, el lograr que sus intereses sean intereses públicos, ¿vale? Y eso se lo garantiza esta hegemonía del Partido Republicano, no otra, esta, ¿vale? Uh-huh. Y desde luego los demócratas, con la deriva que siguen, no. De ahí su posición, ¿vale? Claro. Uh-huh. Punto número 1. Punto número 2. Estamos hablando también de un momento en el que acabo de decir que se vuelva público su interés privado, eso ya estamos en ello, y lograr que se impulse sus intereses. Para lograr que se impulse sus intereses hablamos de un corporativismo, eso clarísimo. Pero eso pasa en Europa, pasa en China, pasa en Estados Unidos y pasa en todos lados. La cuestión está en definir, como decíamos antes, qué corporativismo vamos a seguir. Si uno liberal, o sea, lo que fue el New Deal, pero adaptado a nuestro tiempo, o vamos a seguir uno autoritario. Porque la vía autoritaria es la vía, por ejemplo, de China, ¿vale? Claro. Y es la vía, por ejemplo, que está proponiendo el Partido Republicano. Uh-huh. Sí. De nuevo, no es casualidad también que las posiciones religiosas, morales, etcétera, de este frente protestante evangélico / católico neoliberal / vayamos poniéndole barra a todas las que queramos poner, hasta meter a todo ese grupo, tenemos perfectamente trazada esa ofensiva a nivel global. Y desde luego esto se consigue asaltando las urnas. Y siempre que hay una urna delante. Y a partir de ahí, lo que quiere decir que importa cualquier tipo de referéndum, importa cualquier tipo de elecciones, importa todo, pero todo. Y el no ser consciente de que importa todo y de que tenemos que tomar una posición al respecto, lo queramos o no, es un error. ¿Vale? Desde luego que sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo entiendo que según qué cosas de miedo, ¿vale? Me refiero, según qué derivas, ¿vale? Pero quizás el miedo no es una buena idea porque es paralizante, ¿vale? Uh-huh. Quizá, sino más bien una llamada a la acción, ¿no? Justamente es esto. Una llamada a la acción y teniendo presente que las acciones deben ser colectivas, ¿vale? O sea, esto es una idea muy de Kant, ¿vale? O sea, la libertad hace referencia a la capacidad de tomar de manera autónoma y racional una serie de decisiones que afectan a la vida de la comunidad, ¿vale? Entonces, entender también que la responsabilidad surge porque las personas somos capaces de ver más allá de nuestro interés personal, ¿vale? Si nos movemos en el interés personal caeremos en el miedo y entonces nos paralizaremos y debemos entender que formamos parte de una comunidad y que debemos cuidar todos de todos, ¿vale? O sea, me gusta mucho el mensaje, sí, y lo suscribo totalmente. Y la forma de hacerlo es eso, dejar de estar cómodos a lo mejor en el sofá y tomar una decisión y una organización, ¿vale? Es muy importante organizarse. Pues sí. Y hacerlo precisamente en los medios que ellos hacen y que insisten que no hagamos, ¿no? O sea, por ejemplo, los medios políticos. Uh-huh. Porque los medios políticos son los medios donde uno toma las decisiones y lo que abren las posibilidades, lo que materializa o no materializa las posibilidades que se nos abren. Entonces, ese es el punto. Pues sí, totalmente de acuerdo. Y espero que este programa también ayude a concienciar a la gente a que esto es necesario, ¿no? Que es un poco el propósito final de todo este proyecto. En esa vena, Daniel, te voy a decir, no sé si tienes alguna conclusión o alguna otra cosa que querías compartir con los oyentes. Darte las gracias por el esfuerzo que has hecho. Bueno, y las gracias también te las doy a ti. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Ha sido un auténtico placer escuchar tus perspectivas y una vez más, gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. A ti, ha sido un placer. Venga, un abrazo. Un abrazo, chao. Si te interesa leer los artículos comentados en la entrevista,
Hay vínculos en la descripción del programa de hoy. También podrás encontrar las redes sociales de Daniel para que puedas leer sus últimas publicaciones y análisis. Aprenderás mucho. En el próximo episodio, volvemos a la historia con Brian. ¿Por qué se quedó atrás en el momento de la fuga? Todo en el contexto de los años Obama, con un violento efecto rebote por parte de los evangélicos, que allanó el camino para el mandato de Trump, con un desenlace que explica la situación en la que nos encontramos hoy día. Escúchalo el martes que viene en www.fundamentalpodcast.com, iVoox, Spotify, Amazon, Google y Apple. No te olvides de seguirnos en Twitter en @podfundamental y en Instagram, Facebook y YouTube en @fundamentalpodcast. Si te ha gustado el programa, deja una reseña y compártelo con tus amigos. Es la mejor manera de mostrar tu apoyo. Yo soy Samuel. Gracias por escuchar Fundamental.